cuando lo que sea. Hola Darwin, ¿cómo vas? Isabel, ¿cómo vas? Chuta, ya quedó de mandarme la Carmita el background, ojalá ya me pase. Ya les hago pasar igual los participantes, ya están Dale de ahí. una, yo ya te mando el mensaje, si no te mando hasta el momento que empecemos, ya ni modo, ya, y yo le presento y ahí me toca improvisar. Ya, listo, no hay problema. Dale, gracias. Buen día. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por su puntualidad, por haber llegado a este segundo día del proyecto de Where's the Hospital Waste Go. Ahorita vamos a dar una pequeña introducción a todo lo que va a ser el día de hoy. Y pues primeramente gracias a cada uno de ustedes por asistir y permitirse venir a este gran proyecto. Entonces, el día de hoy nos va a colaborar Carmita Domínguez, entonces vamos a ver un poco de los temas que ella nos va a explicar y pues de momento dejo que Carmita ver si es que usted pueda introducirse y además de eso, muchas gracias igual por su tiempo para nosotros. Igual, sí, ya estamos viendo su pantalla, entonces eso. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y pues, Carmita, el piso es suyo. Creo que estás muteada.
Ok, ahora sí me escuchan. Sí, muchas gracias. Listo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder participar con ustedes y hablar un poquito respecto a en qué consiste la gestión interna de desechos en los establecimientos de salud. Bueno, me presento, soy Carmen Domínguez, tengo una licenciatura en saneamiento ambiental, una maestría en prevención de riesgos laborales, una especialidad en gerencia en salud por la Universidad San Francisco de Quito. He participado como docente en la especialidad de gerencia en salud y también en la maestría de salud pública de la Universidad San Francisco. Así que me pongo a sus órdenes. Cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, por favor levanten la manito y yo con mucho gusto procederé a aclarar cualquier inquietud que ustedes tengan. Bueno, para empezar, vamos a hacer una retroalimentación. El día de ayer, Darwin nos había comentado respecto a cómo se manejan los desechos, cuál es la normativa que nosotros tenemos en el país. Recordemos que en el año 2018 se emitió el reglamento para la gestión interna de residuos y desechos generados en establecimientos de salud. En ese mismo año, en el mes de septiembre, se publicó el manual de la misma normativa. Esta normativa, las dos, el reglamento y el manual, fueron emitidos por el Ministerio de Salud. Tuve la oportunidad de colaborar en la elaboración del manual que se publicó en septiembre y tenemos además otra normativa, como decía Darwin el día de ayer. Respecto al manejo de los desechos COVID, se publicó un instructivo y también los lineamientos para el manejo de desechos COVID en los domicilios. Tenemos mucha normativa que nos indica a nosotros cómo gestionar y cómo manejar los desechos que se generan en establecimientos de salud. En muchas ocasiones, quizás por el desconocimiento o la desinformación, podemos cometer errores al momento de clasificar un desecho. Lo que nos comentaba ayer Darwin era que nuestros establecimientos de salud pueden generar contaminación al medio ambiente a través de las emisiones a la atmósfera, a través de los efluentes y la contaminación del suelo que la generaríamos a través de los desechos hospitalarios. Vamos a ver un video, quiero que presten atención y es un reflejo de qué podría pasar cuando nosotros no cumplimos de manera adecuada con la gestión integral de estos desechos generados en establecimientos de salud. La gestión integral implica la gestión interna, que es casa adentro, y la gestión externa, que es responsabilidad de los gestores ambientales que cada establecimiento de salud haya contratado. Vamos a ver este video. ¿Me podrías compartirle con audio, por favor? A los rellenos sanitarios. Sin embargo, nosotros descubrimos que estos son vendidos a locales clandestinos de reciclaje. ¿No se escucha el audio? No, Carmita. ¿No se escucha? Podrías ponerle desde el principio para que se escuche bien el audio. Sí, cuando pones compartir pantalla, hay como ponerle que se comparta también con el audio. ¿Se escucha el audio ahí? No, Carmita, es que creo que no le pusiste compartir compartir la pantalla con el audio. Ok, vamos. Ya. Ya, ahora sí. Residuos hospitalarios altamente contaminantes se manipulan sin ningún control. Así es, ATV Noticias No se ve el video locales ahora. clandestinos donde se reciclan estos desechos como tubos con restos de sangre o implementos para hemodiálisis que deberían terminar en los rellenos sanitarios. El siguiente es el informe especial.
indicando que por su alto poder de contaminación y peligrosidad, los desechos de los hospitales deben ser trasladados de inmediato a los Permita, rellenos creo que no estás sanitarios. compartiendo la Sin embargo, pantalla, solo el nosotros audio. descubrimos que estos son No sé, vendidos a locales tengo clandestinos de algún reciclaje problema porque no en me un permite gravísimo seleccionar atentado el contra la audio y el salud video a y la el vez. medio ambiente. Si quieres puedes pasarme a mí para ver si le puedo compartir. Ok, te paso ahorita el video. Lo que pasa es que es bastante pesadito. Una vez cada 15 días o una vez cada... Bueno, algo Gobierno pasa. no ingresa ya. ¿Hace cuánto tiempo? Yo sí, Hace como 6 meses. 6 por meses ahí. que no. Este supervisor del relleno sanitario de Zapayal alerta a las autoridades que algunas empresas autorizadas por el Ministerio de Salud no llegan aquí con los desechos que sacan de los hospitales. Si estos residuos no llegan a su destino, ¿a dónde van? Esta señora reacciona así ante la presencia de nuestras cámaras. Quería evitar a toda costa que descubriéramos la verdad. Para ver nomás, para ver. Desde afuera de este local del asentamiento humano Cruz del Norte en Caraballo, pudimos grabar centenares de bolsas de plástico rojo, similares a las que días antes Bueno, parece que tuvimos un problema para compartir el video. En el video lo que quería que ustedes observaran era una situación que se presentó en Perú hace algunos años, en la cual llegaron a identificar que los desechos generados en los establecimientos de salud no llegaban a los rellenos sanitarios, que es el lugar de la disposición final de estos desechos una vez que son tratados. En Perú, en ese entonces, tenían un sistema de gestión en el que varias empresas brindaban directamente el servicio a los hospitales y en lugar de llevar los desechos hacia las plantas de tratamiento y los lugares, los rellenos sanitarios para la disposición final, estos desechos estaban siendo vendidos a una comunidad para que reciclaran los desechos. Entonces recuperaban desechos como sondas, jeringuillas, los frascos de los desechos farmacéuticos peligrosos y los comercializaban. Al final del video, cuando le preguntan a la señora qué hacen con estos desechos sanitarios una vez que son reciclados, ella lo que indicaba es que se vendían a otros países. Entonces nos quedaba la duda de, ¿será que algunos de los materiales o implementos que usamos en cocina que son descartables, cubiertos, sorbetes, son elaborados con estos desechos sanitarios generados en establecimientos de salud del país vecino, pero que no son gestionados de manera correcta? Esa es la intrigante con la que nos quedamos. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de desechos sanitarios que se generan en nuestros establecimientos, somos responsables considerando 3 aspectos principales. Bueno, les quiero invitar a que nosotros procuremos siempre que nuestros actos dejen una huella verde en nuestro camino. Cada cosa que nosotros hacemos en nuestro diario vivir que va a generar un impacto en el medio ambiente puede ser positivo o negativo. Depende de cada uno de nosotros asegurarnos que ese impacto sea positivo. ¿Cómo? Reciclando en casa, separando los desechos orgánicos del plástico, del papel, del cartón. Cuando nosotros vamos a entregar los residuos generados en el domicilio de Maceo, por ejemplo, aquí en la ciudad de Quito, y también podemos contribuir haciendo un manejo en el domicilio de los desechos peligrosos, como las pilas, los focos ahorradores, que en muchos centros comerciales vamos a encontrar puntos limpios o puntos ecológicos donde podemos ir y depositar estos desechos. El aceite doméstico que se genera también podemos contribuir a no contaminar el agua desde casa. En una botellita plástica vamos a reunir el aceite que se va generando en cocina y una vez que ya hayamos llenado nuestra botellita vamos a depositar igual en estos puntos limpios o contactarnos, buscar en la web, en Facebook. Hay varias
organizaciones que incluso compran este aceite de cocina generado en casa. Entonces hay muchas acciones que podemos generar desde cada uno de nosotros para dejar una huella verde positiva. Bueno, cuando nosotros queremos gestionar correctamente los desechos, vamos a arrancar con el reglamento para la prevención y control de la contaminación por sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, que tiene varios principios, pero aquí les he resumido 3. El primero, de la cuna a la tumba. Este principio lo que nos quiere llamar o nos invoca es a que nosotros somos responsables desde que se genera el desecho hasta que llega a la tumba, es decir, la disposición final segura. En el video que les comento, pero con todo voy a enviarle a Darwin para que les pueda compartir a todos ustedes y lo puedan observar más adelante. Lo que veíamos era que no se cumplía este principio, de la cuna a la tumba. En el intermedio se rompía esta cadena de la trazabilidad que se denomina en el desecho, saber cuándo se genera, dónde se genera, cómo se almacena internamente, a qué gestor yo entrego, qué transporte y tratamiento realiza este gestor externo y en qué lugar está realizando la disposición final de mi desecho. Eso es algo que es parte de la responsabilidad de cada establecimiento. Como comentaba ayer Darwin, nosotros tenemos que saber qué hace el gestor externo que hemos contratado con nuestros desechos. Entonces, un documento que a nosotros nos va a permitir, validar, verificar la gestión externa que se haya cumplido conforme a los términos de la normativa nacional es el manifiesto único y el certificado de destrucción. Cuando el gestor externo realiza el tratamiento, emite este certificado de destrucción donde nos dice qué desecho realizó el tratamiento, nos va a indicar cuál fue la disposición final segura y tendrá una firma de responsabilidad del responsable de ese tratamiento y disposición final. Y este certificado, cada establecimiento tiene que tener un sistema de archivo, un sistema de trazabilidad en el cual se almacenan los documentos, se archivan los documentos para que estén disponibles cuando la autoridad ambiental así lo requiera. Puede ser el Ministerio de Ambiente, la Dirección Provincial de Ambiente, o puede ser también en este caso el municipio a través de la Dirección de Protección de Medio Ambiente del municipio de Quito, también el ACES, que puede también realizar un monitoreo ambiental en el establecimiento para el permiso de funcionamiento, y la Policía Ambiental. Como ustedes ven, son varias instituciones que pueden realizar un control para verificar que nuestra casa de salud esté gestionando correctamente estos desechos. El siguiente principio, el que contamina paga. Si nosotros llegamos a contaminar el medio ambiente por una gestión incorrecta de los desechos, tanto casa adentro como en la gestión externa, la normativa establece que nosotros deberemos pagar las multas o sanciones que determine, en este caso el Código Orgánico Integral Penal, que establece incluso prisión para el representante legal de establecimiento y también una sanción económica. Entonces, estos temas son bastante serios y muchos de ustedes que están en la carrera de medicina el día de mañana, después que ustedes se gradúen, van a llegar a ocupar cargos importantes, pueden ser gerentes, pueden tener su propia clínica, su propio consultorio médico, y ustedes tienen que conocer esta normativa porque ustedes serán los principales responsables ante la ley. Y el último principio, de la mejor tecnología posible. Este principio lo que nos dice es que nosotros debemos procurar adquirir equipos que generan un menor impacto al medio ambiente. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, hace algunos años atrás, para la impresión o el revelado más bien de las placas radiográficas se utilizaban productos químicos, un químico fijador y un químico de revelado, que eran peligrosos para el medio ambiente porque contenían nitrato de plata y otros productos químicos. Entonces, cada establecimiento tenía que realizar un sistema interno de recolección y almacenamiento de los químicos para evitar eliminarlos por la alcantarilla. Pero afortunadamente la tecnología avanza cada día y ahora usamos equipos de impresión en el cual a través de productos de una impresora o a través de tecnologías que son como sensibles al calor o fotocalor, en relación a esa tecnología la placa se imprime y ya no tiene un producto químico que contamine el medio ambiente. Aquí en la fotografía observamos un autoclave. Es uno de los tratamientos que se realizan a los desechos sanitarios para eliminar el riesgo biológico
Autoclavamos los desechos y una vez que se ha eliminado este riesgo, son enterrados como asimilables a domésticos. Más adelante veremos unas fotografías y conversaremos un poco sobre cómo se tratan los desechos sanitarios en el Distrito Metropolitano de Quito. Vamos a ver unas prohibiciones. ¿Qué está prohibido de acuerdo a la normativa de nuestro país en relación al manejo de desechos sanitarios? Primero, está prohibido utilizar la incineración dentro del establecimiento de salud como método de tratamiento de estos desechos sanitarios, considerando su potencial peligro para el medio ambiente y la salud de la comunidad. Nos comentaba Darwin ayer que muchos de estos desechos pueden ser incinerados o llegan a ser incinerados. ¿Qué hay que recordar? Que cuando hablamos nosotros del tratamiento de los desechos y tratamiento interno de estos desechos, por ejemplo, los desechos cortopunzantes que son tratados con hipoclorito de sodio, este tratamiento se realiza internamente en cada establecimiento de salud, siempre y cuando no tengamos un contrato con un gestor ambiental externo. En el caso de Quito, nosotros tenemos nuestro gestor ambiental, que es la MGIRS, la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de Quito, que es la responsable de recolectar, transportar, realizar el tratamiento y la disposición final segura de nuestros desechos. En ese caso, nosotros no debemos realizar el tratamiento interno de desechos cortopunzantes. Obviamente, considerando esto para que fuera del establecimiento no se genere contaminación al medio ambiente, como pudiera ser el caso de que nosotros tratemos con hipoclorito de sodio los desechos cortopunzantes previo a la entrega al gestor externo. La segunda prohibición, reciclar desechos sanitarios de los establecimientos de salud. En el video que les vamos a compartir más adelante, ahí van a ver ustedes que estos desechos se reciclaban y eso está terminantemente prohibido. Utilizar ductos internos para la evacuación de desechos en caso de existir deben clausurarse porque se convertirían en una fuente de contaminación vertical de todo el establecimiento de salud. Por esta razón está terminantemente prohibido utilizarlos. Esta información es muy importante tener en cuenta en la fase de planificación para la construcción, elaboración de planos para construir un establecimiento de salud, para que este tipo de ductos no se construya. Otra prohibición es quemar cualquier tipo de desecho a cielo abierto o fuera de las instalaciones del establecimiento de salud. No podemos quemar los desechos. También está prohibido quemar los desechos. Mezclar los desechos, perdón, no me deja ver, se me quedó la pantallita aquí. Mezclar los desechos comunes con los desechos sanitarios u otros peligrosos, con el objetivo de garantizar que realicemos un correcto tratamiento según el riesgo de cada tipo de desecho. Está prohibido reutilizar las fundas que contengan desechos. No podemos nosotros realizar el trasvase de los desechos. ¿En qué consiste el trasvase? Que yo tengo mi coche para recolectar los desechos y que yo decido elevar mi recipiente del almacenamiento inicial y trasvasar los desechos para que caigan en el coche recolector y de transporte de desechos. Eso está terminantemente prohibido. En manejar, evacuar o transportar dentro de los establecimientos los desechos por parte de personas no autorizadas. Las personas que realizan la recolección y transporte dentro de cada establecimiento tienen que ser personal de salud capacitado y entrenado en esta normativa. Está prohibido permitir que el público en general acceda sin autorización a los sitios de almacenamiento intermedio final, porque nosotros en estas áreas tenemos riesgo biológico, podemos tener también riesgo químico en el almacenamiento de desechos químicos y una persona particular podría generar algún tipo de accidente de exposición a estos desechos. Almacenar desechos en la parte externa de los sitios de almacenamiento intermedio finales, de igual manera con el objetivo de evitar que la comunidad pueda acceder a estos desechos o que incluso perros callejeros que pudieran habitar alrededor del establecimiento de salud podrían romper las fundas y generar focos de contaminación. Usar recipientes con características diferentes a los establecidos por cada tipo de desecho. La normativa nos establece especificaciones técnicas tanto para recipientes como para las fundas que van a ser usadas dentro de la gestión interna de nuestros desechos.
Como ustedes ven, tenemos varias prohibiciones que deben ser consideradas cuando nosotros elaboramos internamente nuestras normas y procedimientos de almacenamiento, recolección, transporte e incluso inactivación de desechos en cada casa de salud. En relación a la clasificación de residuos y desechos, Darwin el día de ayer ya nos comentó en qué se clasifican los desechos. Vimos que tenemos desechos comunes, residuos aprovechables, desechos sanitarios que a su vez se subclasifican en desechos biológico-infecciosos, desechos cortopunzantes y desechos anatomopatológicos. Tenemos desechos farmacéuticos peligrosos y farmacéuticos no peligrosos. Y otra categoría que son otros residuos o desechos peligrosos, que vamos a encontrar también los desechos de dispositivos médicos con mercurio. Tenemos también desechos radiactivos, que cada uno debe ser manejado y gestionado de acuerdo al riesgo específico de cada desecho y de la normativa que también aplique para cada categoría. Los desechos comunes, como vimos ayer, no representan riesgo para la salud humana, ni para los animales, ni el medio ambiente, y estos no son susceptibles de aprovechamiento y valorización. Es decir, que no se los puede reciclar. Regálenme un segundito, por favor. Tengo aquí a mi pequeñito y nos está haciendo un poquito de bulla. Regálenme 5 segunditos. Carlita, creo que estás muteada. Sí, sí, ya recordé. Estábamos hablando de los desechos comunes y decíamos que son aquellos que no son susceptibles de aprovechamiento y valorización, es decir, que no los podemos reciclar. Aquí nosotros vamos a encontrar como ejemplos, a los pañales de uso común, es decir, que se han utilizado para heces de orina, el papel higiénico y toallas sanitarias usadas, siempre y cuando estos desechos no provengan de las salas de aislamiento o de emergencia. Si nosotros estamos trabajando en el área de emergencia o en un piso o un área que ha sido habilitada para aislamiento o una habitación de aislamiento, en estas áreas de estos desechos que vimos, pañales de uso común, papel higiénico y toallas sanitarias se eliminarán en estas áreas como desecho biológico infeccioso. Pero si nos encontramos en un piso de hospitalización, en el cual no tengamos habitaciones de aislamiento, en esas áreas estos desechos serán desechos comunes. Por ejemplo, en las áreas administrativas, en todos los servicios higiénicos, se coloca recipiente para desechos comunes con funda negra donde se van a eliminar este tipo de desechos. Entonces recordemos, si estamos en un área de aislamiento o en el servicio de emergencia, pañales de uso común, las toallas sanitarias y el papel higiénico serán desechos biológico-infecciosos. Las jeringuillas que fueron separadas de la aguja son también desechos comunes, siempre y cuando estas jeringuillas no contengan sangre o fluidos biológicos y que no hayan contenido un medicamento farmacéutico peligroso. También los frascos, envases y empaques y botellas y las vías de desechos farmacéuticos no peligrosos. Entonces, los farmacéuticos no peligrosos, ¿dónde van a ser eliminados? En los recipientes de desechos comunes. Los residuos aprovechables son residuos no peligrosos que son susceptibles de aprovechamiento y valorización, como su nombre lo dice, es decir, son aquellos que nosotros vamos a poder reciclarlos. Los desechos biológico-infecciosos son aquellos que los usamos en procedimientos de atención en salud o que se encuentran contaminados o saturados con sangre o fluidos corporales y que por esta razón suponen un riesgo para la salud. Y además, estos no deben tener características punzantes o cortantes. Como ejemplo, vamos a encontrar todos los cultivos de agentes infecciosos y productos biológicos, es decir, las vacunas, gasas, torundas de algodón, equipos de protección personal. Recordemos que las batas, los guantes, los gorros, los trajes de bioseguridad tienen que ser eliminados como desecho biológico infecciosos
cuando han sido utilizados por el personal de salud en atención a los pacientes. Y todo material proveniente de áreas de aislamiento. Esto es muy importante. Cuando ustedes ingresen a una habitación de aislamiento o un área de aislamiento, ustedes en esta área no van a encontrar recipientes para desechos comunes, en función de lo que nos dice la normativa. Todo material proveniente de área de aislamiento debe ser eliminado como desecho biológico infeccioso. Vamos a tener principal atención en separar los desechos cortopunzantes y los farmacéuticos peligrosos, y los otros desechos, y también los químicos peligrosos. Los otros desechos generados en la habitación serán biológico-infecciosos, cuando nos encontramos en aislamientos. Los desechos cortopunzantes tienen características punzantes o cortantes, como su nombre lo indica, y aquí se incluyen los fragmentos rotos de plástico duro que tuvieron contacto con sangre o cultivos de agentes infecciosos o fluidos corporales. Como ejemplo, nos encontramos toda la gama de agujas, las ampollas abiertas, aplicadores y cotonetes, bajalenguas, cepillos vaginales, dispositivos intrauterinos y sus aplicadores, las hojas de bisturí de afeitar, palillos, pipetas y capilares que se utilizan en las áreas de laboratorio, las puntas de los equipos de venoclisis y todo material de plástico rígido que haya estado en contacto con sangre o con fluidos corporales. Los desechos anatomopatológicos se clasifican en órganos, tejidos, placentas y miembros amputados. Aquí vamos a prestar principal atención a las placentas. Las placentas tienen que ser tratadas internamente con cal, con el objetivo de evitar que haya algún riesgo de derrame de la sangre que va a generar la placenta, y también vamos a deshidratarla. Pero hay que recordar una cosa en el manejo de placentas. Nosotros, como establecimientos de salud, en función a la política ESAMIN, Establecimiento de Salud Amigo de la Madre y del Niño, tenemos la obligatoriedad de respetar la tradición, las costumbres de las comunidades en las cuales se encuentra nuestro establecimiento de salud, e incluso instituciones ubicadas en la ciudad. Tenemos que preguntar en el formulario, cuando la mujer, la madre, va a dar a luz, si desea llevarse o no la placenta, en función de la política ESAMIN. Si la mamá nos dice que sí, que desea llevarse la placenta por un tema cultural, las señoras pueden tomarse la placenta, o suelen quemarla en el fogón de la casa, en el calor del hogar, como parte de su tradición. Si es una placenta ESAMIN, no vamos a realizar el tratamiento con la placenta, con la cal que habíamos visto. Lo que vamos a hacer es dejar que se escurra la mayor cantidad de sangre de la placenta. La vamos a colocar en funda roja, y en la funda pondremos todos los datos de la señora: nombres completos, número de cédula, número de historia clínica, la fecha del parto. La normativa nos indica que deberá ser almacenada en un congelador, y que cuando la señora se vaya con el alta, nosotros le entregaremos la placenta. Eso es importante tener presente. En relación a los miembros amputados, cuando se realiza una amputación, nosotros, como establecimientos de salud, tenemos que informar al paciente y al familiar que tienen la opción de solicitar el llevarse el miembro amputado para que le realicen cristiana sepultura. Déjenme un segundito. Disculpen, creo que ahora sí. Tengo un niño pequeño y es
un poquito complicado. Bueno, cuando hablábamos de los miembros amputados, les decía que cuando se realiza una amputación, nosotros tenemos que informar al paciente y a sus familiares que ellos tienen la opción de solicitar el miembro amputado para que realicen la inhumación o la cremación de este miembro amputado. La normativa nos establece que si estos miembros amputados son abandonados, nosotros como establecimiento tenemos que ser responsables de la gestión externa de este miembro amputado como desecho anatomopatológico. Así que es muy importante tener esto presente también. Los desechos farmacéuticos peligrosos son aquellos medicamentos caducados o que no cumplen estándares de calidad o especificaciones que debido a su naturaleza son de alto riesgo para la salud y para el medio ambiente. Aquí vamos a encontrar como ejemplo los medicamentos antibióticos, antiparasitarios, antimicóticos y hormonas, medicamentos controlados o sujetos a fiscalización como los psicotrópicos, psicofármacos, estupefacientes o narcóticos, los complejos vitamínicos, hidrosolubles o liposolubles o sus residuos, las soluciones parenterales y otros medicamentos que debido a su naturaleza son considerados como desechos farmacéuticos peligrosos. Alejandro Silva, ¿tiene alguna inquietud? ¿Cómo está? Muy buenos días. El problema es de que no me aparece la pantalla. ¿Alguien más tiene algún problema con la pantalla? Sí, a mí sí me aparece. No sé si alguien tiene problema. Tal vez estén en el celular que no que tienen ese problema. Sí, porque sí aparece compartido en mi pantalla. Yo tengo un problema, pero a mí, o sea, no solamente me sale la diapositiva de prohibiciones. ¿Será que puede salir y volver a entrar? Quizás quienes tienen problema pueden salir y volver a entrar. Sigue la diapositiva de prohibiciones, eso sí tiene razón. Ok. Y no me han dicho. Ya, ahora sí. No se sigue viendo la pantalla de prohibiciones, Doc. Ajá, tal vez déjale de compartir y vuelve a compartir, Carmita. Ya, ok. ¿Y ahora? Ahí sí se ve. Ahí Ya. Ya se solucionó. Ahí ya listo, gracias. Quizás en las pausas que hice pasó algo. Bueno, entonces los desechos farmacéuticos peligrosos tienen que ser separados de los otros desechos generados en el establecimiento de salud para evitar generar contaminación para nosotros y para el medio ambiente. Que es importante recordar que cuando nosotros tenemos un farmacéutico peligroso, no debemos considerar el tipo de frasco. Muchas veces suele haber una confusión o una idea de que si el frasco es de vidrio, entonces es farmacéutico peligroso, pero si es de plástico, no lo es. Ahora muchos medicamentos vienen en recipientes plásticos también, vienen en contenedores tipo bolsitas plásticas como el paracetamol, y si contuvieron un medicamento, el frasco, el residual, va a ser desecho farmacéutico peligroso. En los frascos que vienen con tapa, si queda un residual, queda un remanente de la medicación dentro del frasco, nosotros tenemos que tapar muy bien el frasquito y colocarlo en el recipiente ubicado para depositar, para clasificar estos desechos. Jamás vamos a eliminar un residual de un farmacéutico peligroso por el sistema de alcantarillado, por el lavamanos, no lo podemos hacer, no lo debemos hacer, entonces hay que tener presente esto. Otra categoría de los farmacéuticos eran los farmacéuticos no peligrosos, que veremos a continuación. Las jeringuillas que han contenido un farmacéutico peligroso tienen que también ser clasificadas como desecho farmacéutico peligroso. Los farmacéuticos no peligrosos son las sales como de cloruro de sodio, cloruro de potasio, lactato ríger y dextrosas. Y la normativa nos da una indicación adicional, que estas bolsas tienen que ser cortadas antes de ser eliminadas, porque recordemos que se descartan como desechos comunes en el recipiente de desechos comunes. Y el objetivo es evitar que alguna persona inescrupulosa pueda reciclar estas bolsas, estos empaques de estas soluciones, las pueda rellenar y las vuelva a comercializar como si fueran una solución nueva. Por este motivo, siempre tenemos que garantizar que las bolsas estén cortadas, que el residuo, en este caso sí, el residuo, el remanente de la solución, se eliminará por el sistema de alcantarillado y la bolsa vacía cortada se colocará en el recipiente para desechos comunes.
Los desechos químicos peligrosos que nosotros generamos en establecimiento de salud, podemos decir, ¿será que yo en mi establecimiento de salud genero un químico peligroso? ¿Cómo puedo yo saber que es un químico peligroso? Vamos a ver algunos tips de cómo voy a identificarlo. Es muy sencillo. Si nosotros tenemos un producto químico en un establecimiento de salud y revisamos la etiqueta del frasco, del recipiente, y encontramos alguno de estos pictogramas, un rombo rojo con un gráfico negro y fondo blanco, o también podemos encontrar un rombo negro con fondo blanco y gráfico gris, que nos indique a nosotros alguno de estos gráficos, quiere decir que este producto químico es peligroso y que el residuo, el desecho de este producto tiene que ser manejado como desecho de químico peligroso. Vamos a encontrar varios pictogramas. Estos pictogramas se manejan a nivel mundial a través del sistema globalmente armonizado, es decir, que aquí y en Hong Kong vamos a manejar el mismo tipo de pictogramas para identificar a un producto químico peligroso. Vamos a encontrar explosivos, aquellos que generan toxicidad aguda, comburentes, inflamables, gases a presión, corrosivos, peligrosos para el medio ambiente acuático, peligrosos por aspiración y aquellos que generan irritación cutánea. Que es importante cuando nosotros adquirimos un producto químico, siempre solicitar al fabricante la hoja de seguridad. En esta hoja de seguridad vamos a encontrar todo el procedimiento que nosotros debemos realizar en la manipulación, en la eliminación de este producto químico, cómo vamos a actuar en caso de un incendio, qué hacer en caso de un accidente por salpicadura, en caso de ingesta accidental de este producto químico, qué equipo de protección personal debe utilizar. Por ejemplo, si es un producto corrosivo que utilizamos en los establecimientos de salud, como el hipoclorito de sodio, es muy importante utilizar guantes al momento de manipular el hipoclorito de sodio para evitar generar quemaduras. Un ejemplo, utilizar también mascarillas con filtros para evitar que los vapores que se generen al momento de preparar la dilución del hipoclorito de sodio sean inhalados. Y algunos otros ejemplos del uso del EPP. Aquí vamos a ver un producto químico. Es el químico azul de metileno. Muchos de nosotros lo utilizamos en nuestra fase de estudiantes en las prácticas de laboratorio. Vemos la etiqueta, en la etiqueta nos dice el nombre, pero aparentemente no representa ningún riesgo. Cuando giramos un poco más el recipiente, vemos en etiqueta 3 pictogramas de peligrosidad. El azul de metileno tiene peligrosidad de inflamabilidad, de toxicidad y que además es peligroso para el medio, por aspiración. Pero muchos de nosotros, o en mi caso, cuando fui estudiante, el profesor de nuestra práctica de laboratorio, lo que nos solicitó fue recogernos el cabello, utilizar mandil manga larga, nada más. No recuerdo que hayamos usado guantes, mucho menos una mascarilla, y tampoco nos dijo tendrán cuidado, no hay que tenerlo cerca de alguna fuente de calor. Esto se debe a lo que decíamos inicialmente, muchas veces el desconocimiento o la desinformación ocasiona que nosotros tengamos prácticas incorrectas. Entonces, ahora de ahí en adelante, cuando ustedes ya ingresen a una casa de salud, siempre presten atención a las etiquetas de los productos químicos para que nosotros sepamos cómo manejarla y sobre todo que estos frascos vacíos o con remanente no se eliminen como desecho común o como farmacéutico peligroso, que podría también existir esa confusión. ¿Cómo se clasifican o cómo nosotros debemos manejar estos desechos peligrosos? En nuestro país tenemos este acuerdo ministerial 142, que es el listado de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales, que tiene 3 anexos. En el anexo A enlista todas las sustancias químicas prohibidas de importar o comercializar en nuestro país. En el anexo B encontramos todo el listado de desechos peligrosos por cuenta específica. Aquí en el anexo B, si ustedes buscan, googlean el acuerdo ministerial 142, que está siendo actualizado por el Ministerio de Ambiente en este momento, van a encontrar en el literal Q todos los desechos que se generan en la fuente específica que es el sector salud. Y en el anexo C vamos a encontrar nosotros los desechos especiales. Una vez que conocemos toda la clasificación de desechos, toda la tipología de desechos que se generan en un establecimiento de salud, vamos a hablar acerca de la gestión interna, lo que yo les decía que realizamos casa adentro. En la gestión interna encontramos las fases de acondicionamiento, clasificación y almacenamiento primario.
recolección y transporte interno, almacenamiento intermedio, inactivación y el almacenamiento final institucional. En relación al acondicionamiento, clasificación y almacenamiento primario, nosotros debemos clasificar los desechos inmediatamente después de su generación y depositarlos en los recipientes de acuerdo a este siguiente código. Los desechos comunes en el recipiente negro con funda negra, los desechos biológico-infecciosos en el recipiente rojo con funda roja, los desechos cortopunzantes en contenedores plásticos resistentes a perforaciones, los farmacéuticos peligrosos se descartan en cartones con funda roja interna y los desechos químicos peligrosos de acuerdo a la indicación que establezca cada una de las hojas de seguridad en relación a las compatibilidades químicas y en este caso los desechos radiactivos se deben almacenar en contenedores de plomo conforme a la normativa específica emitida por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. Ayer nos comentaban que hubo un accidente por pinchazo al momento de participar en las campañas de vacunación para la COVID-19 en el quórum de la Universidad San Francisco. Quizás usted, Darwin, tú estuviste ahí. ¿Tú podrías comentarnos cuál fue la causa de este accidente por pinchazo? Quizás fue un procedimiento incorrecto o quizás tuvo que ver con el contenedor en el cual se estaban clasificando estos desechos. Sí, te comento que fue el contenedor, porque como ya se acabaron los contenedores rígidos, empezaron a utilizar un contenedor que encontraron por ahí que no tenía las características necesarias, es decir, no tenía las paredes rígidas. Por lo tanto, la aguja traspasaba fácilmente el plástico, entonces ese fue el principal problema. Entonces, cuando la chica de Norway tomó el recipiente, no lo tomó del cuello, sino lo tomó como normalmente tomaríamos cualquier recipiente de la parte como que más grande, y ahí parece que hubo el accidente. Gracias, muy amable Darwin, por tu aporte. Es muy importante que nosotros en nuestros establecimientos de salud determinemos cuáles van a ser las especificaciones técnicas de cada uno de estos recipientes que se van a adquirir para la gestión interna. Cuando hablamos de desechos cortopunzantes, el recipiente tiene que ser de paredes de plástico rígidas, de polietileno. La boca debe ser angosta para no permitir que ingrese la mano y además debe tener la etiqueta que establece la normativa con el objetivo de que nosotros siempre identifiquemos que ese desecho es cortopunzante. En el caso del accidente que nos comentaban ayer, el pinchazo se debió a que el recipiente no era el adecuado, era un recipiente para otro tipo de usos, no era el indicado y por esta razón la compañera sufrió este accidente por pinchazo. Bueno, con los desechos, aprovechables, nosotros para determinar cuál va a ser el color del recipiente que vamos a adquirir, debemos basarnos en la norma técnica ecuatoriana NTE 2841, que en el numeral 6.2 establece la clasificación específica por colores de los recipientes de almacenamiento temporal de los residuos sólidos. Vamos a establecer que cada establecimiento de salud deberá haber un recipiente de color azul para clasificar los residuos plásticos, el color gris para clasificar residuos de papel y cartón, el color verde para los residuos orgánicos y blanco para vidrios y metales. No sé si, bueno, yo no salgo ya 1 mes y medio, me encuentro en confinamiento por el tema del COVID. No sé si quizás en los centros comerciales ya se actualizó el color de los recipientes. Pues encontramos que en muchos centros comerciales hay contenedores de color amarillo, hay contenedores de otros colores diferentes a los que establece nuestra norma técnica. Si vamos a establecer un plan de reciclaje en nuestra institución, en nuestro establecimiento de salud, debemos tener muy presente los colores de los recipientes que se van a adquirir para poner los puntos limpios en nuestra casa de salud para que los usuarios internos y externos puedan clasificar los residuos generados. Que es importante que cuenten con el tipo de pictograma que vemos aquí, el pictograma de reciclaje, el nombre del residuo que se va a clasificar, a más del color, porque de esta manera podemos ayudar a la comunidad, a quienes no conocen esta normativa, podemos orientarles para clasificar cada uno de los residuos. Una vez que han sido clasificados correctamente, que es lo que nosotros esperamos,
Los residuos y desechos deben ser recolectados y transportados internamente. Para el transporte interno se tendrá en cuenta que sea un transporte diferenciado. Esto quiere decir que debe haber un coche específico para el transporte de residuos y desechos comunes. Debe haber un coche específico para los desechos sanitarios, que son los biológicos infecciosos, cortopunzantes. Se deberán establecer horarios, frecuencias para la recolección y el transporte y también rutas que sean exclusivas, elaborando unos mapas internos para la recolección y transporte de estos desechos. Cuando hablamos de los horarios y las rutas, debemos considerar que estos desechos no interfieran nunca con los horarios de transporte de alimentos, horarios de mayor afluencia en un establecimiento de salud, que son las visitas, y que tampoco interfieran, por ejemplo, con la hora en la que se transporta ropa limpia, lencería limpia a los pisos. El almacenamiento intermedio, aquí estarán ubicados los recipientes para el transporte de desechos comunes y biológico-infecciosos, y deberemos considerar que este ambiente siempre estará señalizado, que debe estar aislado. Esto quiere decir que no puede un almacenamiento intermedio de desechos ubicarse cerca de lugares de preparación de alimentos o comedores, por ejemplo. No puede estar cerca, ser vecinito de una estación de dietas, por ejemplo, y tampoco de lugares donde se almacene medicación, que siempre puede abastecer este almacenamiento a uno o varios servicios. Yo puedo utilizar estos coches para realizar la recolección de 2 áreas, o en el almacenamiento intermedio ubicar los coches de 2 pisos de 2 servicios distintos. Y que las paredes, el material de construcción deben ser de fácil limpieza. La puerta de acceso al almacenamiento intermedio tiene que estar identificada con el nombre del almacenamiento. Debemos procurar que el acceso sea restringido, y en la normativa incluso incluye los modelos de la rotulación, de la señalización que debemos ubicar en el almacenamiento intermedio, como la prohibición de fumar, la prohibición de consumir alimentos en esta área, en la puerta externa, la información de que el acceso es restringido y que tenemos en esta área riesgo biológico. Respecto a la inactivación, nosotros en la normativa vamos a encontrar que podemos inactivar los cultivos y también las placentas, porque tienen riesgo biológico. Pero ¿cuándo yo debo inactivar estos desechos? Como habíamos visto, también podemos inactivar los desechos cortopunzantes, pero todo depende del tipo de gestor o de tratamiento externo que yo voy a realizar. Si yo cuento con un gestor ambiental externo contratado para realizar el tratamiento de los cultivos, por ejemplo, yo ya no realizo la inactivación interna, porque yo estaría haciendo un doble tratamiento. Estaría haciendo un desperdicio de recursos internos en el establecimiento de salud, y además pago adicionalmente por cada kilo de cultivo al gestor externo. Entonces, todo depende del procedimiento interno y también de la gestión externa, si tengo yo o no contratada en mi establecimiento de salud. Respecto a las placentas, ya vimos y hablamos del ESAMIN, ya vimos cuándo debo tratar o cuándo no las placentas, y de los cortopunzantes también comentamos cuándo tratarlos y cuándo no. El almacenamiento final, una vez que nosotros hemos cumplido ya con todos los procesos internos, los desechos serán recolectados y transportados desde el almacenamiento intermedio hacia el almacenamiento final. En este lugar, los desechos permanecerán almacenados hasta ser recolectados y transportados por cada uno de los gestores externos. Este almacenamiento tiene que estar identificado, tiene que contar igualmente con señalización. Debemos tener espacios diferenciados, separados, para almacenar los desechos comunes, los residuos aprovechables, los desechos químicos y peligrosos, los farmacéuticos peligrosos y los desechos sanitarios, que deberán mantenerse almacenados en contenedores y cumplir con las condiciones que establece la normativa. En el almacenamiento final podemos tener también un congelador donde se almacenarán los desechos anatomopatológicos a una temperatura máxima a 4 grados centígrados. Nosotros tenemos que llevar registros de todos los desechos que generamos en el establecimiento de salud. Como nos comentaba Darwin, en el INEC, en los indicadores de estadísticas de manejo de desechos en establecimientos de salud del año 2018, a nivel nacional todavía encontramos un porcentaje que, si bien es bajo, nos llama la atención de que aún no se registren y no se pesen y no se manejen
una información de generación de los desechos en cada establecimiento de salud. Cada año a nosotros el INEC nos solicita la presentación de nuestros indicadores de generación de desechos y de gestión. Máximo en el mes de marzo emitimos toda esta información al INEC para que ellos se encarguen de la tabulación. Lamentablemente por el tema de la COVID-19 aún no está subida la información del año 2019 y 2020, que hubiera sido muy interesante realizar esta comparación de qué pasó con los desechos una vez que inició la pandemia por el COVID-19 en nuestro país, porque como vimos en las áreas de aislamiento o en áreas de atención de pacientes COVID que están en aislamiento respiratorio, solo vamos a generar desechos biológico-infecciosos y no comunes. Entonces, hubiera sido muy interesante hacer esta comparación de los indicadores y estadísticas de generación, pero lamentablemente no está disponible esta información todavía. Bueno, es importante manejar siempre la información. La normativa establece que nosotros todos los meses tenemos que reportar nuestros indicadores de generación de desechos a la coordinación zonal o el distrito, dependiendo de la organización y de cada establecimiento de salud. Esto lo realizamos los establecimientos públicos. Aquí vemos un ejemplo de los indicadores de generación de desechos por cada piso y podemos establecer los porcentajes de generación de cada categoría de desecho. ¿Para qué nos sirven estos indicadores? Para que nosotros internamente podamos presupuestar el recurso económico que nosotros vamos a necesitar para el siguiente año de gestión externa de desechos y poder elevar un proceso que sea mucho más ajustado a la realidad de cada establecimiento de salud. Si yo no tengo indicadores de generación, ¿qué va a suceder? Yo tendría que hacerlo al ojímetro. Decir, bueno, yo creo que en este año voy a generar unos 10,000 kilos de biológico infeccioso, unos 3,000 kilos de cortopunzante, tanto de corte anatomopatológico. ¿Y cuál es la situación? No todos los desechos o no todos los gestores nos van a facturar o cobrar un costo similar por todo el tipo de desechos. Aquí en Quito el costo es de 0.39 masiva por cada kilo de desecho sanitario. Cortopunzante, anatomopatológico, biológico infeccioso y farmacéutico peligroso. Pero los otros desechos peligrosos, como por ejemplo wipes que nosotros generamos, lámparas fluorescentes, los toners usados, y otras categorías de desechos peligrosos, químicos peligrosos que generamos, químicos de laboratorio, reactivos de laboratorio, como el formol de patología. Cada categoría de estos desechos tiene un valor específico. Entonces no podemos nosotros globalizar y hacerlo al ojímetro. Hay que determinar el presupuesto real que vamos a requerir para una contratación. ¿Cuáles son las normas de bioseguridad a tener presentes cuando nosotros manejamos los desechos? Primero, recordar que las normas universales de protección nos ayudan a disminuir la exposición a materiales contaminados y que tenemos 3 barreras. La barrera física, que es el uso del equipo de protección personal, que aquí tenemos guantes, mascarillas, gafas, batas. Las barreras químicas, que son los productos desinfectantes, y las barreras biológicas, que son las vacunas y la quimioprofilaxis. El doctor nos comentaba que la compañera que sufrió este accidente por pinchazo en la campaña de vacunación sí recibió la quimioprofilaxis después del accidente porque, de acuerdo a la investigación del accidente, uno no puede determinar la posible fuente, el posible paciente, la posible persona, qué condición de salud tenía, era portadora de VIH, de hepatitis B, de hepatitis C, no lo podemos determinar, desconocemos de esta información. Entonces, como parte del protocolo, se debe realizar la quimioprofilaxis para evitar que la compañera adquiera alguna de estas infecciones. Para el tema de la COVID-19, como ustedes ven, estamos aplicando todas las 3 barreras que nos determinan las normas universales de protección. ¿Qué precauciones vamos a tener nosotros para evitar lesiones por cortes o pinchaduras con desechos cortopunzantes, con agujas que ya han sido usadas? Jamás vamos a reencapuchar la aguja. Cuando hablamos nosotros de reencapuchar, nosotros tenemos nuestra jeringuilla, el empaque lo vamos a descartar como desecho común, el capuchón lo vamos a descartar como desecho común. ¿Cuál es el objetivo de descartarlo inmediatamente? Evitar que lo hagamos por algún tipo de rutina, el reencapuchar la aguja, el llevar el capuchón hacia la aguja, y como estamos haciendo las actividades con mucha rapidez, tenemos mucha carga de trabajo, es en este punto donde suceden la mayoría de pinchazos. Llevamos el capuchón,
el capuchón no ingresa y nos pinchamos de lleno la mano. Entonces lo que debemos de usar es la técnica de una sola mano, donde colocamos el capuchón en una superficie plana, llevamos la aguja hacia el capuchón en la superficie plana y con una sola mano levantamos la jeringuilla que ya está ubicado el capuchón y desde la base apretamos y retiramos la aguja. ¿Por qué no podemos hacerlo desde la parte superior? Hemos tenido casos de accidentes por pinchazos en el que al momento de ajustar el capuchón desde la parte superior, la aguja traspasa este capuchón, que si lo vemos es un plástico rígido, pero sí hemos tenido estos accidentes. Entonces hay que tener presente esto. Jamás vamos a doblar las agujas, no vamos a jugar con ellas, no las vamos a intentar romper. Siempre garantizar que los recipientes para cortopunzantes estén ubicados lo más próximo posible al área de trabajo, al área de generación de estos desechos y recordar depositar las agujas y objetos cortopunzantes en los recipientes adecuados y una vez que estos han sido generados. Una vez que sucede un pinchazo, que lamentablemente pasa, ya sea un acto inseguro, como el caso de reencapuchar, o una condición insegura, como el caso del recipiente que vimos que no era el adecuado, que no era de plástico rígido, una vez que sucede el pinchazo hay que reportar. Hay que tener un protocolo o un flujo del reporte del accidente. ¿A quién reporto? ¿A quién comunico? ¿Qué hago yo con el pinchazo? Inicialmente en los hospitales grandes sí contamos con el departamento médico donde se reporta el accidente por pinchazo, se realiza la investigación del accidente con el objetivo de determinar cuál fue la causa. ¿Fue acción o condición insegura? Y poder establecer correctivos para evitar que sucedan más accidentes como este. También es muy importante capacitar siempre al personal respecto al manejo correcto, la manipulación, clasificación y eliminación de objetos cortopunzantes para no tener más pinchazos en el personal de salud. Respecto a la gestión externa, nosotros en la gestión externa vamos a encontrar las fases de recolección externa, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición o eliminación final. Recordemos que, como nos comentaba Darwin, la gestión interna es responsabilidad del Ministerio de Salud. El MSP establece normas, procedimientos, protocolos, todo lo referente a la gestión interna, pero en relación a la gestión externa es responsabilidad del Ministerio del Ambiente. Ellos son los encargados de licenciar a los gestores ambientales, de emitirles la autorización para poder trabajar como gestores ambientales externos. Ellos verifican todo el procedimiento que se realice conforme a la normativa, desde el tipo de recolección, que el camión recolector cumpla con la normativa establecida y que los desechos reciban un tratamiento adecuado y una disposición final segura. Aquí vemos, estas fotografías son del MGIRS, de la empresa metropolitana de gestión integral de residuos sólidos de Quito. Una vez que los desechos son recolectados, son transportados hacia el relleno sanitario de Linga. Actualmente la MGIRS no brinda el servicio de recolección directamente, ellos tienen subcontratado el servicio con otro gestor ambiental que realiza este trabajo. Como ven, el personal trabaja correctamente equipado, el traje de protección, mascarillas, el gorro, con botas, también utilizan guantes, y estos son los autoclaves que tenemos en la planta de tratamiento de Linga. Ingresan los desechos sanitarios y una vez que han sido tratados, que ya perdieron el riesgo biológico, son enterrados como asimilables a domésticos, es decir, en las fosas asignadas para desechos comunes. ¿Y qué puede pasar si el establecimiento no cumple con la gestión integral de desechos? Ya vimos por un lado, bueno, vamos a ver el video porque no se pudo ver, pero no cumplimos con esta gestión integral, se pueden establecer sanciones para el establecimiento de salud. Aquí vamos a ver qué pasa si nosotros no estamos pendientes de una gestión interna correcta. Aquí abajo vemos una placenta que se recolectó y transportó sin el tratamiento previo. Eso es lo que pasa cuando, sumado a que aquí creo que hay más de 2 placentas, cuando no se coloca cal en la placenta para deshidratarla y no se deja que se escurra primero y luego se coloca la cal, es lo que va a pasar. La sangre va a seguir drenando y va a generar contaminación, no solamente del personal que lo transporta, sino también de los ambientes. Cuando no hay una correcta clasificación, no solo desde el lugar de generación, sino también un correcto almacenamiento final, como vemos aquí, que ayer nos comentaba Darwin, nos compartió una experiencia de un hospital
en Guayaquil, que tuvo que ser prácticamente clausurado y cerrado por el mal manejo de desechos sanitarios que se generaban en este establecimiento. Aquí en la fotografía vemos que si bien tienen establecidos ambientes separados para ubicar los residuos aprovechables, desechos comunes y biológico infecciosos, el personal no fue capacitado o no se realiza un control para verificar que esto se cumpla. Entonces, tranquilamente podrían haber ubicado aquí un contenedor y colocar los desechos biológicos infecciosos acá otro contenedor para desechos comunes y acá otro espacio para los residuos aprovechables. Pero todo está totalmente mezclado y aquí vemos a una persona que está manipulando los residuos aprovechables en la mitad de todos los demás desechos. Y esto es lo que debemos impedir, esto no puede suceder. Miren, aquí están las dos señoras manipulando los residuos aprovechables, separándolos de los desechos comunes y biológico infecciosos para realizar el reciclaje externo. Esta es una noticia del año 2015 que sucedió en Colombia. Encontraron en un lote baldío todos estos desechos sanitarios abandonados en este lote, en la mitad de toda una comunidad. Y obviamente esto fue noticia en su momento, porque no se manejaron correctamente los desechos. Las autoridades tienen que realizar los monitoreos, los controles y establecer el incumplimiento de la normativa y las sanciones que, como vimos, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal en nuestro país, incluso implica cárcel para la máxima autoridad, además de la sanción económica. Vamos a hablar un poquito respecto a la gestión de los desechos y la pandemia por SARS-CoV-19. Aquí vemos una fotografía que me llamó mucho la atención. La persona de limpieza está correctamente equipada, tiene incluso fundas rojas para cubrir sus pies. Apenas si se le ve los ojitos, ¿no? Completamente protegida para no exponerse a este virus, que en muchos casos ha sido mortal. Esta es una noticia de Perú del año 2020, el año anterior, en Lima, 26 de abril de 2020. En la noticia lo que nos informa es que en Perú en ese entonces no tenían determinado qué hacer con los desechos generados en la atención a pacientes COVID. Entonces vemos aquí que es una sala de espera, está un recipiente para los desechos biológicos infecciosos que aparentemente estuvo excesivamente lleno, que alguien pasó, se derribó y todos los desechos se desparramaron en el piso. Eso es lo que la noticia nos llamaba la atención, que fue publicado en Google. ¿Qué hacemos en nuestro país? Desde el año 2020, el Ministerio de Salud, con las mesas de trabajo técnicas que se determinaron en el Comité Operativo de Emergencia a nivel nacional, publicaron los lineamientos para el manejo de desechos COVID, incluso llegaron a la 5ª versión, ha sido actualización conforme a lo que decía la bibliografía, y es así como debe actuar un Ministerio de Salud. Debe informarnos, guiarnos a los establecimientos de salud qué hacer con el desecho, cómo manejarlo. ¿Qué hacemos en nuestro país con los desechos COVID en un área de atención de pacientes COVID? La funda tiene que ser manipulada con mucha precaución. El personal utiliza su equipo de protección. La funda tiene que ser anudada despacio para evitar generar movimiento o generar aire una vez que cerramos la funda. Las fundas se anudan con doble nudo, no solamente con uno. Se recolectan y transportan de manera diferenciada de los otros desechos biológicos infecciosos. Llegan al almacenamiento final. De igual manera, tenemos establecidos contenedores específicos para almacenar los desechos COVID-19 y se entregan al gestor contratado para el tratamiento respectivo. ¿Y qué pasa con los desechos que se han generado en función de esta pandemia? Era la pregunta que nos hacíamos con Darwin cuando comentábamos y compartíamos para tener este evento con ustedes. Era, ¿qué desechos se ha generado respecto a la pandemia y cuál va a ser la implicación, la afectación medioambiental? Uno de los desechos que se ha generado en mayor cantidad son los equipos de protección personal, porque si bien siempre tenemos pacientes con algún tipo de condición de salud que requieren aislamiento y que según el tipo de aislamiento va a requerir que el personal que ingrese a esta habitación utilice un traje de protección. Tenemos cirugías y tenemos muchas actividades que a diario van a implicar que el personal use este traje de protección, este equipo de protección personal. Pero en relación a la pandemia, todas las personas se incrementaron el consumo, la utilización de mascarillas, de trajes de protección, de batas, de gorros, de guantes. Entonces,
yo me preguntaba, veamos qué pasa con la cambrela. La mayoría de los trajes de protección, batas, las mascarillas quirúrgicas, las botas descartables, son elaboradas en cambrela. Veamos lo que nos dice la consulta en el Google. La tela cambrela es 100% polipropileno, de 75 gramos, viene en varios colores y sus usos son confección de mascarillas, trajes de bioseguridad y bolsos publicitarios. En la búsqueda realizada nos dice que pueden llegar a degradarse entre 200, 500 y 1000 años. ¿Cuántas batas se habrán utilizado solo en nuestro país durante esta pandemia de la COVID-19? ¿Cuánta carga ambiental le habremos dado como establecimientos de salud al medio ambiente para poder degradar este tipo de desechos? Cuando ya por fin tuvimos la buena noticia de que ya estaban aprobadas por situación de emergencia varias vacunas para la COVID-19, ¿qué es lo que más estamos generando? Estamos generando, obviamente, el frasco que contiene los viales para la administración de la vacuna, las jeringuillas y los guantes. ¿En cuánto tiempo, cuánto tardan en degradarse estos desechos? El vidrio se degrada en más de 4000 años. Los guantes, si son de látex, se van a degradar en 30 años y si son de nitrilo, he aquí una mala noticia, no son biodegradables. Y las jeringuillas, que son de plástico, se van a degradar en 1000 años. Cada vez que alguien administró estuvo en su jornada de vacunación, cada vez que administró, en el caso, por ejemplo, de la Pfizer, son 6 dosis por cada frasquito le dio una carga al medio ambiente de 4000 años para que ese frasco de vidrio se degrade. Entonces, ¿cómo puedo contribuir a reducir la contaminación ambiental? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para que este gran impacto ambiental que le hemos dado a nivel mundial al medio ambiente de alguna manera pueda ser compensado? Les dejo yo con esa pregunta a ustedes y me quedo yo también con esa pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para desde mi lugar, desde donde yo estoy, poder contribuir a reducir la contaminación ambiental? Yo ya he establecido algunas cosas que vamos a hacer en mi establecimiento de salud. He identificado ya cierto desperdicio de ciertos insumos que manejamos respecto al, valga la redundancia, al manejo de desechos internamente para reducir esta carga ambiental que hemos enviado al medio ambiente durante este tiempo. Y una frase final, que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Con un cambio que nosotros podamos hacer, aunque parezca pequeñito, de cada uno de nosotros, como por ejemplo, y me encanta el campus de la Universidad San Francisco porque tenemos dispensadores de agua por todo lado. Entonces, algo práctico, siempre llevar nuestro toma todo y rellenarlo cuando nosotros se nos acabe el agua, y es ya un pequeño acto que podemos hacer como SFQ para contribuir al medio ambiente. De mi parte, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Carmita. Tal vez si alguien tiene alguna pregunta puede alzar la mano, puede activar su micrófono o puede escribirla por el chat. A ver, aquí me mandaron una pregunta. Me dicen, y aquí me dicen, en el caso de los dedos amputados, ¿también se le debería ofrecer al paciente entregarle para que le haga la cristiana sepultura o eso se le hace todo el proceso para eliminación como desecho? Depende del paciente. Hay quienes, claro que sí, no, por poco me dicen el falange. Depende del paciente. O sea, nosotros como establecimientos de salud tenemos la obligatoriedad de informarle que nuestra política, de acuerdo a nuestra normativa, tienen la opción de llevarse, en este caso, el dedo que fue amputado. Ya si la persona decide que sí o que no, ya depende del paciente. Pero ¿cuál es el problema de la normativa? Y gracias por esa pregunta, que la normativa no establece un periodo de tiempo para que el miembro amputado se considere abandonado. Entonces, eso queda a libre albedrío. Cada establecimiento de salud puede definir que lo considero abandonado a las 24 horas después de la amputación o lo considero abandonado después de un mes.
Entonces, ahora están actualizando el reglamento para el manejo de cadáveres. Entonces, confiamos y ese es el objetivo que incluyan y aclaren este punto en el nuevo reglamento que se está elaborando para saber qué tenemos que hacer. Muchas gracias, Carmita. Tal vez alguien más alguna pregunta. Si no, daríamos por terminada la charla de hoy. Aquí sí ahorita me acaban de escribir, me dicen los equipos de protección personal siempre se deben desechar como infecciosos. Sí, cuando los equipos de protección personal son utilizados para la atención en salud, tienen que ser descartados como biológico infecciosos, porque recuerde que el equipo de protección personal es una de las normas universales de protección y es nuestra barrera física para protegernos, para impedir que haya un contacto directo entre el trabajador de salud y el riesgo biológico que está presente en ese momento en el lugar de trabajo, en el ambiente, en el paciente específicamente, cuando tenemos contacto directo con el paciente. Un ejemplo, y para aclarar esta inquietud, cuando yo unos guantes o una bata no la voy a descartar como biológico infeccioso. Por ejemplo, en el área de cocina, nosotros tenemos el personal que está preparando las dietas internas para los pacientes que están hospitalizados, y aquí también tenemos que utilizar por higiene de alimentos, no por riesgo biológico, sino por higiene de alimentos se utiliza la mascarilla y se utiliza el gorro para cubrir el cabello, para no contaminar, para generar una protección inversa. Yo no quiero contaminar los alimentos, entonces, en este caso, la mascarilla y el gorro no han estado en contacto con un paciente portador de algún tipo de infección posiblemente transmisible. Por lo tanto, este guante que también se prepara para manipular alimentos en la cocina, tienen que ser eliminados como desechos comunes. Pero si la persona que trabaja en el servicio de nutrición y dietética y es la encargada de distribuir dietas en pisos, ese gorro, esa mascarilla y ese guante con el que ingresó a las habitaciones ya implica que estuvo en un contacto cercano con el paciente. Entonces, en este caso, este equipo de protección personal deberá ser descartado como biológico infeccioso. ¿Alguna otra inquietud? Sí, justo me escribieron ahorita con respecto al tema de las mascarillas que usamos diariamente cuando salimos, ¿cómo deberíamos gestionarlas en nuestros hogares? Ya, cuando nosotros estamos utilizando equipo de protección personal en nuestro domicilio, recordemos primero que la normativa es obligatoria para establecimientos de salud, sean estos públicos o privados, para centros veterinarios y también centros estéticos. Nuestro domicilio no entra en ninguna de estas categorías, por lo tanto es un desecho domiciliario. Que es importante tener presente en el manejo de nuestras mascarillas personales, que no las debemos dejar en cualquier superficie para no contaminar las superficies, tener ubicado un recipiente específico a la entrada de la casa en la cual yo voy a descartar mis mascarillas una vez que ya han cumplido, o sea, su vida útil. Si son descartables va a ser un día, si son algunas que ahora están de moda de tela, que se las lava, se las reprocesa y se las vuelve a utilizar. Pero si son las descartables, una vez que yo terminé mi día, que salí, hice todas mis actividades, retorno y la descarto en un recipiente específico. Pero ¿qué pasa si esa mascarilla que la uso en mi casa es para utilizarla en un familiar que está en aislamiento domiciliario por COVID? Ahí sí las reglas cambian. Tenemos los procedimientos establecidos desde el MSP para el manejo de desechos domiciliarios de pacientes COVID. Vamos a tener ubicado un recipiente para desechos en la habitación de nuestro familiar con COVID, donde va a eliminar sus desechos. Estos desechos serán recolectados y se colocarán en otra funda. Entonces vamos a hacer la eliminación en doble funda. Este desecho de mi familiar COVID, yo no la puedo recolectar hoy, hago todo el procedimiento y yo mismo le entrego a mi recolector, que en caso de quitos de maceo. No puedo hacer eso. La normativa establece que yo debo tener almacenado, tener un lugar en mi domicilio donde yo voy a almacenar mis desechos por 72 horas. Retiro los desechos de la habitación de mi familiar, hago esta doble funda, coloco doble funda, obviamente yo con mis guantes, mi mascarilla, con mi protección. Igual me retiraré una vez que recolecte los desechos, me voy a retirar la mascarilla, el guante, voy a descartar en la fundita, anudaré y dejaré 72 horas reposando en algún lugar que voy a ubicar. Y luego de eso tengo yo que, se me fue el término técnico. Bueno, voy a esparcir una solución de hipoclorito de sodio sobre la funda y la voy a dejar reposar 72 horas. Y recién a las 72 horas
puedo yo sacar mis desechos domiciliarios de mi familiar con COVID para entregárselos al recolector municipal. Muchas gracias, Carmita. Aquí alguien nos pregunta sobre cómo sería el manejo, o sea, para la inactivación de las placentas y de los miembros amputados, que en este caso, como nos mencionabas, por ejemplo, que no desee llevarse el paciente. ¿Cómo sería la inactivación para su desecho? Ya, las placentas, una vez que la señora da a luz, se reciben unas rejillas para que permitan escurrir la sangre. Dejamos que se escurra la mayor cantidad de sangre posible. Una placenta que no entra como es a mí. La mamá indicó que no desea la placenta, que se queda como desecho en el establecimiento de salud. Entonces, de esta placenta que se escurrió la mayor cantidad de sangre, vamos a colocarla en una funda roja y vamos a colocar 2 tazas de cal por cada placenta. Tenemos que remover la funda. Bueno, este trabajo lo hace por lo general el auxiliar de enfermería. Se mueve la fundita con el objetivo de que la cal envuelva toda la placenta para deshidratarla y que no pase lo que vimos en la foto, que la placenta no tuvo tratamiento y siguió drenando sangre. Entonces, una vez que ha sido ya tratada la placenta, se anuda la funda y se coloca en el recipiente, en el coche de desechos biológico-infecciosos para que se transporte hacia el almacenamiento final. En relación a los miembros amputados, una vez que el miembro ha sido amputado, el médico cirujano que realizó la amputación llena el formulario y en este formulario vienen todos los datos del paciente, número de cédula, nombres completos, el diagnóstico del paciente. La mayoría de las amputaciones se realizan en pacientes que tienen diabetes, que tuvieron un pie diabético, entonces ya tuvieron que realizar la amputación del pie. A veces son piernas que se les amputa poco a poco, ¿no? El día de hoy baja el pie, en una semana se complicó el paciente lamentablemente, le realizan la amputación hasta la rodilla y bueno, uno de esos casos. Baja el formulario a patología y en el servicio de patología tiene que haber un congelador donde se almacenen estos miembros amputados, a la espera de que el familiar realice el trámite interno que cada establecimiento de salud haya determinado para realizar la entrega. Entonces, una vez que el familiar se lleva el miembro amputado, realiza la inhumación, es decir, ya sea el entierro en un nicho o la cremación que se realiza en hornos a altas temperaturas. ¿Cuál es la diferencia? Que como manejo de resto humano se va a ser cremado, pero como desecho va a ser incinerado. Entonces, si bien los dos implican que van a ser quemados a altas temperaturas, el nombre del procedimiento es diferente. Cremación como resto humano, incineración como desecho anatomopatológico. Que no nos pase como a veces sucede, que una vez que uno ya realizó la incineración del desecho anatomopatológico de este miembro que fue amputado, después de un mes llegan los familiares a informarnos que ha fallecido su familiar, que se complicó mucho su estado de salud y que falleció. Entonces, que necesitan que por favor realicemos la devolución de la pierna que fue amputada en la casa de salud. Y ya no hay cómo, porque las cenizas ya están enterradas en celdas de seguridad y ya no se puede. Entonces, por eso les decía que es importante siempre informar al paciente y al familiar que tiene este derecho de solicitar el miembro amputado. Muchas gracias, Carmita. Nos preguntan aquí, ¿qué son las celdas de seguridad? Ya, ¿Y cómo funcionan? Gracias. Pongamos de ejemplo el relleno sanitario del Inca. Nosotros tenemos abiertas varias celdas, son unos cubetos que se cavan a profundidad en la tierra y que se cubren con geomembranas. Estas geomembranas son unas membranas especiales, digamos que son como plásticas, que cubren toda la tierra, en el hoyo, en la celda que se ha cavado en la tierra, para evitar que los lixiviados que se generan de la descomposición de los desechos lleguen a contaminar la tierra, lleguen a filtrarse y contaminar posibles fuentes de agua. Entonces, las celdas de seguridad son bastante similares, en las cuales de igual se entierra bajo condiciones de seguridad estos desechos químicos para evitar generar que de alguna manera se filtren por la tierra y contaminen posibles fuentes de agua subterránea que podrían haber, pero de acuerdo a la normativa se deben hacer muchos estudios técnicos antes de establecer un relleno sanitario. Un relleno sanitario no se puede hacer al ojo y decir qué bonito, aquí hay un terreno abandonado y hagamos aquí un relleno sanitario porque me parece que va a quedar bien.
No, se hacen muchos estudios técnicos para establecer dónde ubicar este relleno sanitario con estas celdas y además se debe establecer todo un sistema de tratamiento de los lixiviados. ¿Qué es un lixiviado? No sé si les ha pasado a veces en la casa, que se generaron desechos orgánicos, hicieron alguna comida grande para la familia y se generaron muchos desechos orgánicos, residuos orgánicos, de la papa, de verduras y legumbres y por alguna razón se les olvidó sacar los desechos para entregar al recolector municipal. Pasaron algunos días y empieza a haber presencia de líquidos, de fluidos en la funda. Estos líquidos que se presentan en la funda son los lixiviados, que se van generando por la descomposición de los desechos. Ahora es noticia, en esta semana se vio noticia en las noticias que hay algún problema con el tratamiento de los lixiviados. El Ministerio de Ambiente llamó ya la atención al municipio de Quito porque aparentemente no se está haciendo un correcto tratamiento de los lixiviados del relleno sanitario del Inca. Entonces, bueno, están haciendo todos los análisis y estudios técnicos para determinar si en realidad estos lixiviados no están siendo tratados antes de ser descargados, en este caso es un río. Muchísimas gracias, Carmita. Creo que ya no tenemos más preguntas, ya no me han enviado más preguntas por el chat. Yo quería agradecerte y les cuento que tengo el honor de conocer a Carmita ya varios años. Ella fue mi tutora de tesis en la especialización de gerencia de salud en la San Francisco de Quito y tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo sobre precisamente gestión de desechos de un hospital de Galápagos. Entonces, por eso le hemos invitado, porque conocemos toda su capacitación y su experiencia, ya que también trabaja en el Hospital Enrique Garcés del sur de Quito. Quería agradecerte, Carmita, personalmente por colaborarnos con esta capacitación que es muy importante para todos como profesionales de la salud. Y nada más de eso, y agradecerles a todos por su asistencia. Recuerden que vamos a enviar en el chat de WhatsApp el link de retroalimentación, que es importante que lo llenen para su certificado. Listo, muchas gracias por su atención y disculpas por las fallas técnicas. Algo pasó en la configuración de mi Zoom, que no me permitía compartir o solo audio o solo video. Y voy a enviarte el video, Darwin, para que les compartas a todos y que lo puedan observar. Claro que sí, Carmita, muchísimas gracias. Eso sería todo por hoy, chicos. No se olviden de llenar el link de asistencia de hoy que está en el chat de Zoom que envió Felipe. Si alguien no recibe todavía o no, por alguna situación técnica no les llegó, me escribe por interno y les enviamos. Muchísimas gracias por su asistencia y estaremos en contacto con ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Carmita. Hasta luego. A ti, Darwin. Chao.